Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Lo sé. Sé que probablemente dirán que me tardé demasiado al subir la continuación de esta teoría. Pero como sabrán, esta teoría no es la única que subo al canal y trato de subir el capítulo lo más pronto posible. Pero bueno, en fin. Antes de empezar la renuncia de derechos, ninguno de los personajes que aparecerá en este video es de mi propiedad, todos los créditos a sus respectivos autores. Lo único que sería de mi propiedad sería la historia y el desarrollo de esta. Los saludos estarán al final del video. Ya sin nada más que decir, que empiece este cuarto capítulo de esta teoría. Quiero que se detenga ahora mismo. ¿Detenerme? Deje de aterrorizar a las personas. Cada vez quieren romper malazos por su culpa. Hasta algunas mujeres han decidido quitarse la vida por su crueldad. Warabiaime. ¿No le parece que esa es una grave acusación, señora? Eso me hace pensar que no le agrado. ¿No cree más bien que es culpa de esas mujeres por ponerme de mal humor? Era de noche. El viento sopló algunas hojas de árboles, las cuales las llevó a la entrada principal del Distrito Rojo. Cuando las hojas cayeron, alguien pisó esas hojas del árbol con su pie descalzo, lo cual las rompió. Ese alguien, extraño, se adentró por la entrada del Distrito Rojo, caminando por una de las calles principales de ese distrito. Mientras el extraño sujeto caminaba, discretamente él llamaba la atención de toda la gente que caminaba por la calle, pues aparte de que tenía ropa desconocida y algo llamativa, él tenía un semblante que intimidaba a algunos que lo miraban. El extraño sujeto tenía pelo verde lacio, con dos aretes de aro dorado en sus dos orejas, con ropa como una túnica blanca y rota en la parte de las mangas de los brazos, trayendo puesta una bufanda azul que cubría por completo su boca, con una camisa verde y de pantalones azules. Y sobre todo, unos brillantes ojos rojos que, a pesar de que era de noche, sus ojos resaltaban mucho a pesar de la ausencia de la luz. Debido a su aspecto, algunas personas se sintieron intimidadas, a otros los repugnó, y otros solo lo miraban en silencio. Sin embargo, al extraño no pareció gustarle llamar la atención. A él no le gustaba que mucha gente lo mirara. Toda esta gente mirándome, me dan ganas de matarlos en este instante. Pensó disgustado el extraño conocido como Diente Rojo. Mientras Diente Rojo seguía caminando, la gente lo seguía mirando. Él quería asesinar a toda la gente que lo mirara, pero si lo hacía lo único que provocaría sería pánico en toda la gente, lo cual causaría que su objetivo probablemente se escape. Así que si quería lograr asesinar a su objetivo, debía de ignorar esto, aunque no le guste. Mejor me iré por otro camino. Pensó Diente Rojo mientras se dio vuelta y entró por un camino estrecho de un callejón. Diente Rojo caminó por aquel callejón, donde mientras más caminaba, menos gente se encontraba a los alrededores. Hasta que cuando ya no vio gente a su alrededor él se detuvo. Estando a solas, Diente Rojo sacó un papel el cual tenía una foto de la víctima que debía asesinar. Sosteniéndola con sus manos, él se quedó mirando al rostro de la víctima que debía asesinar. Yoshiwara, ya llegué a este lugar. Aquí es donde debería de encontrarlo. Susurró Diente Rojo mirando el papel. La misión decía que debía de asesinar a un hombre de cierto rostro, que pertenecía a la casa Ojimoto en el Distrito Rojo, Yoshiwara. Casa Ojimoto. Esta misión me está comenzando a fastidiar. Susurró Diente Rojo empezando a sonar estresado. La gente de este lugar no le caía bien. Pero si quería encontrar al objetivo de la misión, él debía de preguntar la ubicación de la casa Ojimoto. Por como la gente lo miró, le sería muy difícil conseguir información al respecto. Si quería encontrar información debía de encontrar a alguien el cual esté solo y sin gente al alrededor.
Mirando a los alrededores algo llamó su atención. Pues en cierto lugar alcanzó a ver como una mujer estaba en el borde del último piso de un edificio que se encontraba a las cercanías. Aquella mujer traía puesto un yukata de color rosa y traía sujetadores de cabello en su pelo. Pobre mujer, a través de las lágrimas que se derramaban de sus ojos se podía reflejar un fuerte sentimiento de impotencia. Al parecer, hoy no fue un buen día para ella. Diente Rojo decidió no desaprovechar esta oportunidad de obtener información, así que debía de llegar ahí arriba lo más pronto posible. Aquella mujer estaba muy indecidida si debía de acabar con su vida saltando o no desde donde estaba. Por la altura que se encontraba, un salto sería suficiente para matar a cualquiera que salte desde allí. Sin embargo, en ese momento ella carecía del coraje como para hacerlo. ¿Por qué me tiemblan las piernas? Ya estoy aquí. No puedo dar marcha atrás, dijo aquella mujer mientras cerraba sus ojos, tratando de no ver la altura en la que estaba. Reflexionando, aquella mujer recordó su período de trabajo en la casa Kyogoku. Eran recuerdos que quería olvidar, algo que no quería haber visto. El maltrato que le dio la mujer llamada Warabiime con su trabajo de limpiar cuartos no lo podía olvidar. No solo fue a ella, sino también fue a casi todo el personal de la casa Kyogoku. La encargada de la casa no hacía nada ante las quejas que recibía de la mala conducta de Warabiime. Como aumentó las ganancias en la casa, la encargada no se podía quejar al respecto. Nadie ha hecho nada para defenderme de Warabiime. Estoy harta de ella y de sus maltratos conmigo y con los demás. Ya no puedo soportarlo más, dijo aquella mujer mientras abrió sus ojos y miró hacia abajo, viendo el piso desde la altura en la que estaba. No obstante, mientras miraba cómo sus lágrimas caían hasta el suelo, al último momento se cuestionó sobre su decisión. ¿Realmente merecía la pena acabar con su vida por el simple hecho de ese maltrato? ¿Y si simplemente cambia de trabajo para pagar sus deudas? Mientras más lo pensaba, menos ganas tenía de saltar. Realmente, acabaré con mi vida por eso, cuestionó aquella mujer. Al poco tiempo de pensarlo mejor decidió retirarse de ese lugar y pensar mejor las cosas sobre cómo podría solucionar sus problemas en un futuro. Así que decidió alejarse de ese borde del tejado ladrillado. Pero cuando uno de sus pies pisó un ladrillo mal colocado, ese ladrillo se salió de su lugar y provocó que aquella mujer resbalara y comenzara a ser arrastrada hacia el borde del tejado. No. Por favor, que alguien me ayude, exclamó aquella mujer. Se aferraba a seguir viviendo su vida. Sin embargo, pocos segundos después ella solo pudo sostenerse con dos manos al borde del tejado, mientras su cuerpo se balanceaba. Ayuda, por favor, que alguien me ayude, siguió exclamando aquella mujer pidiendo ayuda. Para su suerte, alguien agarraría su mano en el borde, y la comenzaría a levantarla poco a poco. Aquella mujer, mientras era levantada, su preocupación iba desvaneciendo poco a poco. Pero cuando se volteó, pudo ver la apariencia de aquel que la levantaba. Deteniéndose, Diente Rojo seguía sosteniendo a aquella mujer en el aire en una altura donde sus brazos no pudieran sujetarse del borde del tejado. Al ver la apariencia que tenía Diente Rojo, ella tuvo miedo. Pero como su vida seguía en peligro, decidió no tomarle importancia a este aspecto. Súbeme, por favor, suplicó aquella mujer. Sin embargo, Diente Rojo quería negociar con aquella mujer con el único propósito de facilitarle su misión de asesinato. Lo haré, pero con una condición, respondió Diente Rojo. ¿Qué condición? Preguntó desesperada aquella mujer. Dime dónde está la casa Ojimoto, ordenó Diente Rojo. Te diré todo lo que quieras. Solo levántame, respondió la mujer. Muy bien, respondió Diente Rojo con una sonrisa, mostrando unos dientes muy filosos y de un color rojizo fuerte. Entonces, sin que la mujer se lo esperara, Diente Rojo saltó hacia adelante, trayendo en sus manos a la mujer. Mientras caían hacia abajo, la mujer solo pudo soltar muchas lágrimas, sabiendo que los dos iban a morir. En cambio, Diente Rojo parecía no estar asustado pese a las alturas que estaban cayendo. Cuando impactaron contra el suelo, la caída formó un pequeño cráter de 1 metro alrededor. En medio del cráter, Diente Rojo se mantenía de pie, sosteniendo en sus manos a aquella mujer, como si la caída no hubiera afectado en lo más mínimo a Diente Rojo. Cuando la mujer abrió sus ojos, vio que aún estaba siendo sostenida por las manos de Diente Rojo. Impresionándose. ¿cuánto tiempo te vas a quedar ahí? Preguntó fastidiado Diente Rojo. Entonces aquella mujer se soltó de las manos de Diente Rojo, asustada, y preguntó. ¿Quién eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Por qué sobrevivimos a esa caída? Preguntó aquella mujer alterada y asustada. No vine a tolerar bromas.
dijo Diente Rojo creyendo que la mujer mentía sobre no conocerlo. Después de todo, no había nadie que no lo reconociera por su vestimenta y por sus dientes. Sin embargo, no era una broma. Después, Diente Rojo se percató de que la mujer aún se mantenía alterada y asustada. Así que sin poder creerlo, él le gritó. ¿Qué? ¿En serio no me conoces? Preguntó impaciente Diente Rojo. Al poco tiempo Diente Rojo recordaría lo alejado que estaba este lugar de Xuanwu. A comparación de otras islas, este lugar parecía no tener influencias de Xuanwu, y eso se podía reflejar por varios elementos que se pueden identificar a simple vista. Carteles de misiones, carteles de se busca, falta de tecnología, etc. Al parecer, aquella mujer no mentía. De no ser por la misión, nunca antes habría conocido un lugar como este. Y al parecer, esta gente no sabe absolutamente nada de los asesinos. Mucho menos habrán escuchado de los asesinos de las sombras. Si bebo la sangre de toda esta gente, nadie se enteraría. Pensó Diente Rojo teniendo una sonrisa maliciosa. Entonces la mujer, notando la sonrisa de Diente Rojo, se asustaría aún más, y le volvería a preguntar. ¿Quién eres? Volvió a preguntar aquella mujer. Soy Diente Rojo. Soy uno de los 7 asesinos de las sombras, señorita. Respondió Diente Rojo mientras se acercaba a aquella mujer, teniendo intenciones de drenar su sangre. Entonces, ella se impresionaría un poco por lo dicho, y diría. ¿Eres un asesino? Preguntaría la mujer, incomodando la situación. Bueno, supongo que eso no tiene importancia. Después de todo. Diría Diente Rojo acercándose aún más con la mujer. Pero aquella mujer lo interrumpió con su discurso. Sonando más calmada. Entonces puedo encargarte a asesinar a alguien, ¿no es así? Preguntó aquella mujer. La mujer respiraría más tranquila por lo que dijo Diente Rojo. Señorita, está acabando con mi paciencia. Respondió Diente Rojo fastidiado. Ignorando lo dicho por Diente Rojo, aquella mujer continuó diciendo. Quiero que asesines a una mujer llamada Warabiime. Diría la mujer con una notable expresión de seriedad. Entonces, Diente Rojo, con molestia, rechazaría la misión. Para tu mala suerte, ya estoy en una misión. No olvides que te salve con una condición. Respondió Diente Rojo. Te lo suplico, por favor. Warabiime es una mala persona en todo el sentido de la palabra. Ha causado tantas muertes debido por su conducta reflejada con mis compañeras de la casa Kyogoku, en mi trabajo. No me gustaría que más personas acaben con sus vidas tirándose desde las alturas, como iba a hacer yo hace un momento. Diría triste aquella mujer, recordando las noticias que dio la encargada de la casa acerca de la repentina muerte de muchas de sus compañeras encargadas del personal de Warabiime. Te salvó con una condición, y ahora quieres encargarme una nueva misión de asesinato. Diría Diente Rojo sonando sarcástico por esta situación. Te lo imploro, no quiero que nadie más muera por ella. Si me das 2 semanas, puedo pagarte. Diría con un poco de desesperación aquella mujer. Para su suerte, a Diente Rojo se le ocurrió una idea para negociar con ella. Muy bien, aceptaré tu misión. Pero a cambio, no quiero tu dinero, quiero algo que es más valioso que el dinero. Quiero tu sangre a cambio. Respondió Diente Rojo, aceptando una nueva misión. En la noche del bosque, justo en los rieles del tren se podían encontrar a los cazadores de demonios, el asesino y la tercer luna creciente. Todos mirándose entre sí. La tensión se podía sentir en la atmósfera del lugar. Seven, ¿ese de ahí es Seven? ¿Cómo pudo llegar aquí? Se preguntó Tanjiro en sus pensamientos. Seven, quédate donde estás. Es muy peligroso. Ordenó Rengoku ante la presencia de Seven. Ante esto dicho, Akasa mostró una sonrisa. Por lo que veo, parece que tienes muchos amigos. Dijo Akasa. Eso no te incumbe. Respondió Rengoku poniéndose en pose de pelea. Sin embargo, Akasa no quería pelear aún. Él quería conversar un poco más. Aún no quiero pelear, quiero hablar contigo. Déjame hacerte una oferta, ¿qué tal si te conviertes en un demonio? Preguntó Akasa. De ninguna manera. Respondió Rengoku cortantemente. Sé de tu fuerza con tan solo verte. Al igual que él. Dijo Akasa señalando a Seven. Entonces, Akasa mirando a los dos les dijo. Mi oferta es para ustedes dos. Son pilares, ¿verdad? Diría Akasa con confianza en sus palabras. ¿A Seven también? ¿Él puede ver la fuerza de Seven?
Se preguntó Tanjiro dentro de sus pensamientos. ¿La oferta también es para Seven? Se preguntó Rengoku dentro de sus pensamientos. Pero antes de que alguien le pudiera responder, Seven se abalanzó a toda velocidad en contra de Akasa. Cuando el demonio se percató de esto, él movió su torso hacia atrás, esquivando la espada de las 1000 piezas demoníacas del asesino en el momento. Es rápido. Pensó Akasa mientras se alejaba de Seven con rapidez, estando a 10 metros de él. ¿Qué? ¿Rechazas mi oferta? Preguntó Akasa. En cambio, Tanjiro detectaría con su olfato el nivel de peligro que representaba Akasa. De todos los demonios que he conocido, él es el que más tiene un olor más fuerte a Kibutsuji. Tengo que ayudar. Pensaría Tanjiro intentando levantarse. Dieron órdenes de asesinarte. No vengo a aceptar ofertas. Respondió Seven cortantemente. Suficiente, apártate de él, Seven. Es una orden. Exclamó Rengoku mientras iba a toda velocidad hacia donde se encontraba Seven. ¿Con qué asesinarme, eh? Déjame adivinar, eres un asesino. No sabía que los asesinos ya se dedicaran a matar demonios. Diría Akasa. No hay dudas, él me han advertido. Supongo que cambiaré de objetivo. Me intriga ver cuánto me divertirá este pilar. Pensó Akasa mientras miraba a Seven con una sonrisa irónica. Entonces, si ustedes no serán demonios, tendré que matarlos. Dijo Akasa mientras se ponía en pose de pelea. Mientras esto ocurría, Rengoku intentaría alcanzar a Seven para ponerse delante de él y protegerlo. Pero con lo que no contaba era que Seven fue a toda velocidad a atacar a Akasa, esquivando a Rengoku en el momento. Maldición. Pensaría Rengoku con desesperación. Entonces, Akasa viendo cómo Seven se aproximaba, él intentaría darle un golpe por sorpresa en las costillas con su brazo derecho. Lo que no se esperaría él, fue que Seven esquivó ágilmente su golpe y también cortó el brazo derecho de Akasa, desde el bíceps hasta la mano. Lo único que no alcanzó a cortar fue su hombro. Todo ocurrió muy rápido, incluso para Akasa. Mi mano, no. Mi brazo me lo corto sin que yo pudiera ver. Pensó Akasa mientras miraba en cámara lenta como su brazo derecho estaba cayendo al suelo. Esto enfureció a Akasa, así que con su brazo izquierdo intentaría darle un uppercut al mentón de Seven. Sin embargo, antes de poder realizar el uppercut al mentón, Akasa vería en cámara lenta como la espada de Seven ya se encontraba a pocos milímetros de su cuello. De inmediato Akasa movería su torso para atrás, y esquivaría la espada de Seven que iba a su cuello. Y 7 microsegundos Akasa se apartaría velozmente de Seven, apartándose a unos 12 metros de él. Estando de pie, Akasa estaría sorprendido por la velocidad y agilidad de Seven, ya que lo puso contra las cuerdas en menos de 3 segundos. Es muy rápido. Ni siquiera pude ver cuando me cortó mi brazo. Y por si fuera poco, casi pudo matarme de no haberme dado cuenta. Pensaría Akasa impactado de la velocidad de Seven, mientras que a las lejanías, Rengoku se quedaría impresionado por lo que vio. Esa velocidad de Seven fue algo de lo que jamás se hubiera imaginado. Imposible de creer comparando con lo que pasó el día del juicio de Tanjiro. Esa velocidad, esto es muy distinto a lo que vi en ese entonces, Seven ya era capaz de eso. Pensaría Rengoku analizando la velocidad de los ataques de Seven. Volviendo al encuentro, Akasa reconocería a Seven, mientras su brazo derecho se regeneró al instante. Tu velocidad, yo que soy maestro de las artes marciales, ni siquiera pude ver cuando me atacaste. Un poder como el tuyo no es algo que suelo ver seguido, y parece que tú no necesitas ser un demonio para ser una amenaza. Me gustaría ver de qué eres capaz. Cambio de planes, lucha conmigo. Diría Akasa con ansias de pelear contra Seven, poniéndose en pose de pelea. En cambio, Seven se mostraría callado y serio. Pero correspondiendo a Akasa, poniéndose él también en pose de pelea. No lo hagas, Seven. Ordenaría Rengoku. Sin embargo, Seven ignoraría por completo sus órdenes y miraría fijamente a Akasa. Al poco tiempo Akasa correría hacia el bosque mientras decía: Peleemos. Exclamaría Akasa mientras se adentraba al bosque. Por consiguiente, Seven también se adentraría al bosque con velocidad, siguiendo a Akasa. Maldita sea. Seven. Diría Rengoku mientras también se adentraría al bosque, intentando seguirlos. En cambio, Tanjiro intentaría levantarse con todas sus fuerzas para intentar ayudarlos. Con mucha dificultad, Tanjiro apenas se levantaría poco a poco, pero al poco tiempo se caería por la carencia de fuerza que tenía en sus piernas. Pero, aún con esta desventaja él no se rendiría y lo volvería a intentar ponerse de pie una vez más. No me rendiré. Los alcanzaré.
pensaría Tanjiro mientras usaba su katana como apoyo, estando de cuclillas. En la casa Kyogoku, Warabiime estaría caminando hacia su habitación, mientras ella camina por los pasillos de la segunda planta de la casa. Al llegar a su habitación ella se daría cuenta de lo limpia que estaba. Ningún mueble tenía residuos de polvo, el piso estaba casi como nuevo, y sobre todo, los espejos estaban relucientes. No había nada en la habitación que no se viera sucio a simple vista. Sin embargo, Warabiime notaría unos detalles que la molestaría. Pues notaría que había un poco de suciedad debajo de la cama, pequeños residuos de polvo en su ropa, y un poco de suciedad en los bordes de la ventana. Esto la enfurecería tanto, que incluso en su rostro se sobresalieron algunas venas visibles. ¿Quién limpió mi habitación? Exclamaría con fuerza Warabiime. Estas palabras fueron escuchadas por toda la casa, provocando que el personal de limpieza se atemorizara al instante. ¿O no? Diría una mujer preocupada. Va a comenzar otra vez. Diría una niña pequeña atemorizada. Entonces, aquellas mujeres escucharían unos pasos que se aproximaban a la habitación de donde se encontraban. Cada paso que se escuchaba aumentaba más el temor con el personal de limpieza de la casa. Ya viene. Exclamaría dentro de sus pensamientos la niña. La tensión y el temor se podían sentir en el ambiente, y no pasó mucho tiempo para que ella llegara. Cuando Warabiime llegó al lugar y abrió la puerta de la habitación, todo estaba en silencio. Lo único que hacía ruido en el lugar eran sus lentas y atemorizantes pisadas. ¿Quién limpió mi habitación? Preguntaría Warabiime con un enojo visible a simple vista. Ella se fue de la casa hace unos 6 minutos. Diría con mucho temor la niña. ¿Con qué 6 minutos? No pudo haber ido muy lejos. Hablaré con ella personalmente. Diría Warabiime mientras se daba media vuelta, y tiempo después comenzaría a retirarse de la habitación. Cuando Warabiime se retiró de la habitación, aquellas dos pudieron relajarse y respirar tranquilamente. Pues Warabiime se había retirado de la habitación. Sin embargo, al poco tiempo se preocuparían por su compañera, ya que posiblemente Warabiime se desquitaría con su compañera, agrediéndola. Espero que no le pase nada malo. Diría la mujer preocupada por su compañera. Con mucho enojo acumulado en sus puños, Warabiime caminaría hacia la salida en búsqueda de aquella mujer que había limpiado su habitación. Cuando salió de la casa, caminaría recto por un sendero de arena, tratando de identificar a aquella mujer. Después de caminar por 5 minutos en callejones para no llamar la atención, no podría encontrarla. ¿A dónde se fue? Preguntaría Warabiime mirando a todas las direcciones de su entorno, pero no encontraría nada. Lo único que alcanzaría a ver, a su izquierda, era una silueta que se ocultaba en la sombra de un callejón. Aquella silueta se acercaría paso a paso hacia Warabiime, todavía sin salir de la sombra. Warabiime lograría presentir intenciones hostiles provenir de aquella silueta que se acercaba más y más a ella. Tú. Diría Warabiime. Al decir estas palabras aquella silueta se detendría. Deja de mirarme así. Es repugnante. Diría Warabiime molesta. Señorita. No vine a mirarla, vine por otra razón. Diría aquella silueta dando un paso. Saliendo de la sombra y revelándose ante Warabiime. Aquella silueta reveló que en realidad era Diente Rojo. No me hables así, estúpido. ¿Quién te crees con esos harapos de ropa? De solo verte me dan náuseas. Diría Warabiime estando aún más molesta. Entonces, Diente Rojo comenzaría a caminar lento hacia Warabiime. Sin tener ninguna señal de verse afectado por la furia de Warabiime. No me compare, señorita. No vine a que critiques mi vestimenta o no, vine a asesinarte. Diría Diente Rojo. ¿Qué fue lo que dijiste, mocoso idiota? Repítelo una vez más. Diría Warabiime mientras una vena sobresalía de su rostro. Lo que oyó, señora. No lo repetiré otra vez. Le respondería Diente Rojo deteniéndose. Estando a 2 metros, enfrente de Warabiime. Ante la ira, Warabiime decidió mostrar su verdadera forma ante Diente Rojo. Quitándose el yukata, el uniforme, la peluca y el maquillaje, Warabiime revelaría su esbelta figura y también el puesto de luna creciente con la pupila de sus ojos. Lo único que no se quitó fue su ropa interior. Se veía que tenía brasier y bragas de color rubí negro al igual que sus medias, con unos tacones altos de color negro. ¿Con quién crees que estás hablando, imbécil? Diría Warabiime, mejor conocida como Daki, la sexta luna superior.
Después de que dijera esto de su espalda, saldrían 4 tentáculos de faja de color rosa con rayas amarillas y cruces azules delgados, los cuales irían rápidamente en contra de Diente Rojo. Al instante, Diente Rojo esquivaría los tentáculos moviéndose a unos cuantos metros para atrás, apartándose una distancia algo lejana. ¿Esos tentáculos salieron de ella? Se preguntó a sí mismo Diente Rojo. ¿Por qué no estás muerto? Diría sorprendida Ducky. Tomando la iniciativa, Ducky se acercaría a Diente Rojo para matarlo con sus fajas que salían sobre su espalda. Estás comenzando a fastidiarme. Diría Diente Rojo mientras las uñas rojas de sus manos crecerían rápidamente y se detuvieron al tener el tamaño de 55 centímetros. Sus uñas están creciendo. Pensaría Ducky notando este detalle mientras se acercaba a Diente Rojo. Antes de que Ducky lograra acercarse a él, moviendo con fuerza sus uñas rojizas, Diente Rojo crearía 3 ráfagas de viento que iban hacia Ducky con mucha velocidad y fuerza. Cuando Ducky se percató y las esquivó moviéndose hacia la derecha, aquellas ráfagas de viento rojizas cortaron profundamente la casa que estaba detrás de Ducky, teniendo 3 grietas que permitían ver un poco lo que había adentro de la casa. Ese imbécil es un demonio. Se preguntaría Ducky asombrada de los cortes de viento que realizó Diente Rojo. Entonces, Ducky se acercaría a Diente Rojo mientras caminaba con un semblante mucho más tranquilo, pensando que él era un demonio por las habilidades tan extraordinarias que mostró. Un demonio al igual que ella. Me repugnas, pero admito que no eres tan débil como lo imaginé. Un demonio como tú no debería de estar por aquí. Diría Ducky un poco molesta. Tengo una pregunta que hacerle, señorita. ¿Qué es un demonio? Preguntaría Diente Rojo. Seven. Dime dónde estás. Diría Rengoku mientras corría a velocidad, mirando a todas sus direcciones tratando de encontrar a Seven. Sin éxito. Maldita sea. Solo espero que no sea tarde. Pensaría Rengoku con desesperación corriendo entre los árboles. En cambio, a las lejanías, Akasa corría a una velocidad muy rápida y constante. Una velocidad muy prominente, incluso hasta para los pilares. Ese pilar, su espíritu de pelea se ve prometedor. Pude verlo con mis propios ojos. Me gustaría ver de qué eres capaz. Pensaría Akasa con una sonrisa expectante mientras seguía corriendo entre los árboles. A los pocos segundos Akasa escucharía unas pisadas que poco a poco se hacían más fuertes y se acercaban más a él. Parece que no me dejarás las cosas fáciles, aun cuando mantengo esta velocidad poco a poco te acercas a mí, ¿no es cierto? No me equivoqué de ti al respecto. Diría Akasa manteniendo la misma sonrisa mirando por detrás de su hombro izquierdo. Viendo cómo Seven se acercaba más a él, entonces Akasa se detendría y movería su torso para atrás por instinto, esquivando la espada de Seven que iba dirigido a su cuello. En cámara lenta, Akasa vería cómo Seven se encontraba encima suyo a 1 metro de distancia. Ambos se mirarían al mismo tiempo, Akasa vería a Seven con una sonrisa expectante, y Seven miraba a Akasa con seriedad absoluta. Descongelando el tiempo, Seven aterrizaría en el suelo y dejaría un camino de polvo junto con una fisura de pasto muy ancho, debido a la inercia de su aterrizaje. Cuando el polvo se disipó, ambos se mirarían a una distancia de 8 metros del uno al otro. ¿Con qué dieron órdenes de asesinarme, eh? Lamento informarte que eso será imposible, pero me intriga tu capacidad. No muestras una respiración como otros pilares, y eso me sorprende. O solo tal vez, aún no la estás usando. Diría Akasa intrigado por el tipo de respiración que usaría Seven. Pero para su desgracia, Seven ni siquiera sabía qué era eso. Nuestro asesino se quedaría en silencio, sin decir ni una palabra. Al demonio pelirrojo le molestaría que Seven no le respondiera, así que un poco enojado le diría. Parece que no piensas revelarme la respiración que usas, y a pesar de que tu espíritu de lucha no revela mucho, puedo presentir un gran poder provenir de ti. Si no piensas mostrarme tu respiración, yo lo sacaré a la fuerza. Diría Akasa corriendo rápidamente en contra de Seven. Nuestro asesino se percataría de la acción de la luna superior, así que con mucha rapidez, él bloquearía con su espada un puñetazo de Akasa que iba hacia sus costillas. Al ver esto, Akasa le daría un combo de golpes que iban hacia los puntos vitales de nuestro asesino. Para su mala suerte, todos sus golpes y patadas eran bloqueados ágilmente por la espada de Seven. Ningún golpe pudo acertar. Mientras el demonio pelirrojo seguía atacando y nuestro asesino seguía bloqueando, Akasa vería más de cerca la hoja de la espada de Seven. Notando que la espada estaba fragmentada en su totalidad.
Lo único que no estaba fragmentado era la empuñadura de la espada. Tu katana muestra durabilidad a pesar de que está rota. Veamos qué pasa si hago esto. Diría Akasa mientras daría un golpe con más fuerza. El asesino bloquearía rápidamente ese golpe con su espada. Pero esto ocasionaría que la hoja de la espada del asesino se rompiera por completo. Lo único que no se rompió fue la empuñadura de la espada. Debiste de haber cambiado esa katana. Diría Akasa con una sonrisa sarcástica. Viendo en cámara lenta cómo esos fragmentos de la espada saldrían volando por la fuerza de su golpe izquierdo. Lo que el demonio pelirrojo no se esperaría, es que aquellos fragmentos volverían y formarían una hilera recta de 4 metros, estando estáticos, sin caer al suelo. Pero qué mierda. Diría Akasa. Pero no podría terminar debido a un rápido y efectivo corte, que partiría por completo su brazo izquierdo y también causaría algunos cortes diagonales a los árboles que estaban a su alrededor. El demonio pelirrojo se quedaría estupefacto por este inesperado movimiento, y delante ante sus ojos, vería como el asesino ya estaba a pocos milímetros de cortar su cuello con esa espada de fragmentos alineados. Rápidamente el demonio pelirrojo intentaría bloquear este ataque con su antebrazo derecho. Pero en cámara lenta, vería como algunos fragmentos de la espada se incrustarían en su antebrazo, mientras que los demás fragmentos y la empuñadura seguirían su curso. Inesperadamente, Akasa lograría sentir como el filo de la espada ya estaba cortando la mitad de su cuello. Esa espada rota, me está cortando. Pensaría Akasa estando acorralado, viendo como su cuello estaba siendo cortado poco a poco. Con mucha desesperación, Akasa lograría apartarse del asesino casi al instante. Eso fue muy rápido. Ni me dio tiempo de reaccionar. Pensaría Akasa estando sorprendido por lo que ocurrió. Definitivamente no debió de haber subestimado la espada de las 1000 piezas demoníacas. Tu espada es muy interesante. Creo que no debí de subestimarla. Diría Akasa poniéndose en pose de pelea, mientras que su cuello y su brazo izquierdo se regenerarían al instante. Cuando Seven se percató de la ausencia del demonio pelirrojo y escuchó esto, miraría al lugar donde escuchó ese diálogo, viendo que detrás suya estaba el demonio pelirrojo estando en pose de pelea. Rápidamente, aquellos fragmentos que se incrustaron en el antebrazo derecho del demonio pelirrojo volverían a incrustarse en la espada del asesino, completando la hoja de la espada. Por poco logró cortar su cabeza. Él es muy rápido. Pensaría Seven poniéndose en guardia con su espada. No puedo bloquear sus ataques. Parece que lo único que puedo hacer es esquivar. Analizaría Akasa. Los dos se miraban fijamente, ninguno quitaba la vista encima del otro. Uno quería tener una buena pelea, y el otro quería asesinarlo. Había un silencio enorme de parte de los dos. Lo único que se escuchaba eran las hojas de los árboles que se movían ante el viento. Hasta que rápidamente, el que toma la iniciativa sería el demonio pelirrojo. Eres muy impresionante. Quiero ver de qué más eres capaz. Diría Akasa moviéndose rápidamente a las espaldas de Seven. Rápidamente el asesino se percataría de esto y reaccionaría, dando un espadazo con una hilera de fragmentos de 7 metros, el cual el demonio pelirrojo esquivaría por muy poco este ataque, moviendo su torso hacia su izquierda. El filo de la espada fue tal, que partiría por completo a 4 árboles que había alrededor. Al instante, el demonio pelirrojo se alejaría bastante del asesino, estando a 20 metros de distancia esta vez. Al poco tiempo, la parte superior de los árboles partidos impactarían contra el suelo, provocando un fuerte sonido que se escucharía por casi por toda la zona. Esto llegaría a oídos de Rengoku, quien se encontraba en una pequeña arboleda con vista a la mayoría del bosque, tratando de encontrar a Seven. Cuando escucho este sonido, voltearía a la dirección de donde provino ese sonido. Logrando mirar a las lejanías, como 2 árboles se caían hacia abajo. Resiste, Seven. Ya voy en camino. Exclamaría Rengoku mientras iba hacia esa dirección a toda velocidad. En cambio, luego de muchos intentos, Tanjiro por fin lograría ponerse de pie, con algo de dificultad debido a la fatiga. Estando de pie intentaría caminar unos cuantos metros. Pero al dar el tercer paso, este perdería el equilibrio y se caería al suelo. Antes de impactar contra el suelo, rápidamente sería cargado por Inosuke, cargándolo en su hombro derecho. Vine justo a tiempo. Diría Inosuke. Inosuke, ¿crees poder seguir a Rengoku? Diría Tanjiro jadeando. En ese momento, Inosuke se daría cuenta de la ausencia del pilar, de Seven y de la luna superior. No quería que ellos se quedaran con toda la diversión, así que poniéndose en pose de carrera, diría: no deberías de subestimarme, Tanpachiro. Encontrarlos será pan comido.
diría Inosuke mientras realizaba una postura de su respiración de la bestia. Agudizando sus oídos, pudo escuchar el impacto de varios árboles. Rápidamente localizó el lugar de donde provinieron esos sonidos, así que rápidamente corrió hacia esa dirección. «Espera, ¿no te llevarás a Zenitsu?», exclamaría Tanjiro viendo cómo se alejaban del lugar. «Él puede defenderse solo», diría Inosuke sin parar de correr. Dejando solo a Zenitsu, cerca de las vías del tren estando inconsciente. Volviendo con el asesino y la luna superior. El demonio pelirrojo estaría asombrado de la habilidad que mostraba el asesino. ¡Qué asombroso! Esos fueron buenos ataques. Ya van 2 veces que casi logras matarme. Si estuvieras de nuestro bando, nunca perderás tus habilidades. Diría Akasa con una sonrisa ansiosa. En cambio, el asesino no decía ninguna palabra, estaba muy callado y la expresión de su rostro era como si su objetivo hubiera durado más de lo que esperaba. Veamos de qué eres capaz. No eres el único que tiene ataques. Diría Akasa mientras saltó hacia arriba, estando a 10 metros arriba. Mientras estaba arriba, Akasa daría un fuerte y rápido puño, mientras exclamaba. Muerte destructiva, estilo aéreo. Diría Akasa. El asesino escucharía esto mientras lo miraba fijamente, pero no ocurría nada. Parecía que el movimiento que hizo fue un desperdicio. Pero al poco tiempo, el asesino percibiría el ataque de la luna superior, dándose cuenta de que una ráfaga de viento con forma de puño que se dirigía hacia él a toda velocidad. Ágilmente el asesino se movería hacia su derecha a unos 3 metros, esquivando el puño de viento de Akasa. Aquel puño de viento impactaría contra el suelo, causando un gran cráter de 1 metro de área. Logro ver mi ataque. Esto se pone cada vez más interesante. Pensaría Akasa realizando más ráfagas de golpes de viento. El asesino lograría ver cómo las ráfagas iban hacia él, así que este comenzaría a correr a los alrededores, mientras se escuchaba cómo aquellas ráfagas de viento impactaban contra el suelo, cerca de él. Tus habilidades son muy impresionantes. Lo malo es que con el tiempo las perderás. Diría Akasa mientras seguía lanzando más ráfagas de viento. Mientras el asesino seguía corriendo a los alrededores, él se percataría de un punto débil que logró notar mientras seguía corriendo de los ataques de la luna superior. Así que, deteniéndose, él enterraría su espada en el suelo y rápidamente haría un movimiento con sus manos, lo cual provocaría que Seven saliera volando hacia arriba, donde estaba la luna superior. El demonio pelirrojo se sorprendería al ver cómo Seven se acercaba a él. Él sabía perfectamente que en el aire no podía hacer mucho, y si Seven lograba llegar a él estaría en mucha desventaja. Así que aún estando en el aire, Akasa mandaría muchas más golpes de aire hacia Seven, estando muy impresionado de sus capacidades. Esto es muy emocionante. Eres más interesante de lo que imaginé. Diría Akasa mientras duplicaba sus golpes de aire. Ahora eran más ráfagas, más fuertes y veloces. El asesino vería como múltiples ráfagas de viento iban hacia él a toda velocidad. Rápidamente el asesino controlaría los fragmentos de su espada y haría un domo de fragmentos de su espada que cubriría todo su cuerpo. Entonces, los golpes de viento del demonio pelirrojo impactarían contra la barrera de fragmentos del asesino, pero no causarían ningún daño al domo, ni tampoco retrasaría el impulso del asesino. Imposible. Diría Akasa mientras rápidamente movería su cabeza para su derecha. Sin casi poder reaccionar, Seven llegaría y los fragmentos del domo volverían a la espada, formando la hoja. Luego, el asesino sosteniendo su espada, realizaría un corte limpio con su espada que partiría por completo el brazo izquierdo de Akasa y también su oreja izquierda. El demonio pelirrojo estaría atónito, en cámara lenta él veía como su brazo y oreja caían hacia abajo, y al mirar hacia arriba, miraría como Seven ya estaba alzando su espada, mientras los fragmentos de ella volverían a formar una hilera separada de fragmentos. Ahora la espada medía 7 metros con los fragmentos separados. El demonio pelirrojo vería cómo su vida estaba pasando ante sus ojos. En este mismo instante, Akasa era el que estaba acorralado contra las cuerdas, si no hacía algo rápido, él iba a morir. Sin más opción, Akasa debía de usar una de sus técnicas más fuertes. Muerte destructiva, destello caótico. Exclamaría desesperado Akasa. Al instante, en cámara lenta, Seven lograría percibir múltiples cortes que salían del cuerpo de Akasa, los cuales iban a todas las direcciones al mismo tiempo. Como pudo, rápidamente volvió a formar otro domo de fragmentos de su espada para protegerse. Protegiéndose de la mayoría de los cortes del demonio, excepto uno que impactó en su hombro derecho. Mis cortes no le hicieron nada.
Pensaría Akasa muy sorprendido. Como todo lo que sube, baja, ellos comenzarían a ser afectados por la gravedad, cayéndose desde una altura muy alta. Mientras ambos caían, Seven haría que el domo de fragmentos se disolviera y formaría otra vez la hilera de fragmentos, formando una espada de 11 metros. Cuando el demonio pelirrojo se dio cuenta, intentaría volver a usar su destello caótico. Pero esta vez el asesino fue más rápido, porque la espada estaba a 3 milímetros de cortar el cuello del demonio. Me va a matar, tengo que hacer algo rápido. Pensaría rápidamente Akasa viendo en cámara lenta la espada a punto de penetrar su cuello. Desesperado, intentaría buscar un punto vulnerable del asesino, y para su fortuna, lograría ver que no había nada de protección en su parte inferior, justo en sus zapatos. Al instante, el demonio pelirrojo mandaría un golpe de viento hacia su zapato derecho. Todo fue rápido, ambos tenían preparado unas bajo la manga. Algo era claro, y eso era que alguno de los dos saldría lastimado. El asesino lograría percibir la ráfaga de golpe que había mandado el demonio, así que, como pudo, abriría sus piernas, esquivando la ráfaga, pero el viento no. El viento causaría que el asesino perdiera el equilibrio y provocaría que el corte fuera hacia otro lugar, cortando, en diagonal, su brazo derecho y piernas. Aquel viento sacaría volando al asesino, alejándolo de la luna superior. Akasa no lo podía creer, aquel asesino era tan rápido que cortó todas sus extremidades antes de que su regeneración tomara cartas en el asunto. Esto era otro nivel. Si no hubiera dado ese golpe, ahora mismo estaría muerto. Pensaría Akasa entrando en estado de shock, pues vería que sus dos manos y sus dos piernas no estaban. Lo único que tenía para defenderse eran sus dientes y su cabeza, literalmente. Al poco tiempo, el asesino aterrizaría en las ramas de los árboles, suavizando un poco su caída. En cambio, el demonio pelirrojo aterrizaría contra el piso de pasto, creando debajo de él un pequeño cráter. Al instante que impactó contra el suelo, sus extremidades se regeneraron por completo. ¡Qué emocionante! Diría Akasa poniéndose de pie. Cuando el demonio pelirrojo miró a todo su panorama, notaría que el bosque se vio afectado por el desenlace de su pelea. La luna alumbraba todo el lugar porque los árboles que se encontraban a sus cercanías estaban cortados por la mitad, donde la mitad superior estaría derrumbada, y la otra mitad estaría firme, y los otros árboles que tenía a la lejanías estaban agujereados por las ráfagas de sus golpes. Como se podía ver, ambos tenían la culpa de dejar la zona casi sin árboles completos. Esto es muy impresionante para ser un humano. Diría Akasa estando muy emocionado. Pero a los pocos segundos de decir esto, Akasa lograría escuchar unas hojas de árbol moviéndose muy bruscamente, y cuando volteó al lugar de donde provenía ese sonido, vería cómo Seven se abalanzaba hacia él, pero esta vez con más rapidez a comparación de la anterior. Sin embargo, Akasa ya no estaría dispuesto a contenerse más. Moviéndose ágilmente para atrás, el demonio pelirrojo esquivaría la espada de Seven y contraatacaría con un golpe derecho que iba hacia su rostro. Al instante el asesino se percataría de este golpe y movería su torso para atrás, esquivando el golpe. El demonio pelirrojo ya se esperaba que el asesino esquivara su golpe, así que al instante daría una patada con su pierna izquierda que iba hacia sus rodillas. Te tengo. Pensaría Akasa creyendo que tenía acorralado a Seven. Sin embargo, Seven saltaría y movería sus piernas hacia arriba, esquivando con efectividad el puño y la patada del demonio al mismo tiempo. El demonio se asombraría de la agilidad del asesino, y sin poder hacer nada, el asesino le clavaría su espada justo en las costillas del demonio. Rápidamente el asesino se apartaría a unos 15 metros del demonio. La espada penetró tanto al demonio, que la hoja de la espada se quedó clavada en sus costillas, provocando que el asesino solo tuviera la empuñadura de su espada. En cambio, el demonio pelirrojo estaría estupefacto. Él creía que ya tenía sometido al asesino, pero incluso poniéndolo contra las cuerdas él pudo salir vivo con su gran agilidad. Esto último emocionaría aún más al demonio, porque ese asesino realmente era muy fuerte y ágil, mucho más que cualquier pilar que se haya enfrentado antes. Debo de reconocerlo, realmente eres muy fuerte. Mucho más fuerte de lo que esperaba. Nadie ha sobrevivido a mis ataques cuando no me contengo. Admitiría Akasa. Cuando el demonio miraría sus costillas, notaría que la hoja de la espada del asesino se encontraba ahí, clavada. Parece que de nada me servirá contenerme más. Así que tú serás la primera persona que será testigo de todo mi poder. Diría Akasa poniéndose en pose de pelea, ignorando la hoja que tenía enterrada en sus costillas. Rápidamente su factor regenerativo entraría en juego y sanaría la herida del demonio, causando que la hoja se rompiera y se introdujera dentro del cuerpo de Akasa.
Confiado, el demonio pelirrojo creía que sin los fragmentos, la espada no sería útil. Pero no podría estar más equivocado. Rápidamente el demonio se abalanzaría en contra del asesino a una velocidad casi instantánea. Pero cuando el demonio estaba a 5 metros de llegar con el asesino, Seven haría un movimiento con sus dedos, lo cual provocaría que aquellos fragmentos que estaban en las costillas del demonio salieran disparados por todo el cuerpo del demonio, de dentro hacia afuera. Saliendo del cuerpo del demonio. Al instante, esto le causaría un gran dolor al demonio, que gritaría de dolor por todos sus órganos, venas y huesos que habían sido cortados por los fragmentos, causando que el demonio cayera al suelo, estando acostado boca abajo, justo a 3 metros de distancia con el asesino. El daño fue tal, que a su cuerpo le costó regenerar todo el daño que habían hecho los fragmentos. Esta vez su regeneración estaba actuando lento. Pues durante la batalla, él se había regenerado tantas veces, que al parecer su regeneración no estaba actuando como siempre. Tal vez debió ser por su naturaleza como demonio, debía de comer carne humana para poder subsistir y regenerarse. ¿Qué? Mi cuerpo cada vez se regenera más lento. Pensaría Akasa intentando levantarse estando de rodillas. Cuando el demonio intentaría levantar su mirada, vería como el asesino se acercaría a él, caminando lentamente. El demonio se sentiría vulnerable por primera vez en toda su vida. El asesino le demostró ser alguien muy fuerte. Alguien realmente digno de temer. Estando muy cerca del demonio, el asesino alzaría su espada mientras le decía, adiós. Diría Seven mientras descendía su espada hacia el cuello del demonio. Mientras el demonio vería cómo la espada descendía, él reflexionaría sobre aquellas palabras que le dijo Musan sobre aquel símbolo. Él no se había tomado en serio su advertencia, porque eso se lo contó hace más de un siglo atrás. Aquellos miembros que portaron ese símbolo en aquel entonces ya debieron perecer naturalmente, pero al parecer, la descendencia continuó con el camino. Una vez que recapacitó, el demonio ya no tenía intenciones de contenerse en lo más mínimo. Ahora él peleaba por su vida, para sobrevivir, algo que ningún otro cazador de demonios había logrado antes. Voy a matarte, definitivamente voy a matarte. Pensaría el demonio sintiendo una gran impotencia. El asesino se percataría de las intenciones del demonio, así que apresuraría más el paso de su espada, cortando al instante más de la mitad del cuello del demonio. Y cuando al asesino solo le faltaban cortar 1 centímetro para cortar el cuello del demonio, Akasa exclamaría: Muerte destructiva, destello caótico. Diría Akasa mientras varias ráfagas cortantes saldrían por todo su panorama, al mismo tiempo. El asesino reconocería esta técnica gracias a sus palabras, así que apartándose y dando un salto acrobático, él esquivaría con gran precisión aquellas ráfagas, saliendo intacto. Inosuke intentaría encontrar a Seven, mirando todo el panorama. ¿Sabes dónde está? Preguntaría Tanjiro. No me subestimes, Tanpanchiro. Yo siempre doy en el blanco. Respondería Inosuke. Repentinamente Inosuke lograría escuchar algo que se acercaba hacia ellos, y era muy rápido. Se podía escuchar varias ráfagas de viento que estaban cortando árboles y sacudiendo bruscamente varias ramas. Rápidamente Inosuke voltearía al lugar de donde provino ese sonido. Es el demonio. Pensaría Tanjiro. Sin embargo, aquel sonido se hizo mucho más fuerte, y se acercaba rápidamente a ellos. Esto le generaba un mal presentimiento a Inosuke. Y antes de que lo esperaran, la voz de Rengoku se escucharía cerca de ellos, exclamándoles: «Agáchense». Diría Rengoku intentando llegar con Inosuke y Tanjiro. Rápidamente, Inosuke se agacharía y se pondría cerca de un árbol, y recostaría a Tanjiro. Al instante aquellas ráfagas de viento los alcanzarían y provocarían un daño enorme a los árboles del panorama, donde la corteza de los árboles fueron cortadas a más de la mitad. Un daño difícil de creer. Unos segundos después, a pesar de la poca visibilidad, Rengoku llegaría al lugar donde se encontraban los dos. «Señor Rengoku», preguntaría Tanjiro. «¿Están bien?», preguntaría Rengoku sonando preocupado. «¿Pero qué diablos fue eso?», preguntaría Inosuke. Después de decir esto, los tres escucharían como alguien estaba blandiendo una espada, a las cercanías. Deduciendo que aquella persona era Seven. ¿Es aquel tipo raro?, preguntaría Inosuke. «Es la luna superior. Él está con Seven», diría Tanjiro identificando el olor de los dos. «¿Dónde está su compañero?», preguntaría Rengoku. «Lo dejamos. Él está holgazaneando», respondería Inosuke. Después de que dijera esto, Rengoku daría un fuerte suspiro profundo, y luego les diría: «Falta poco para que amanezca, discutiremos sobre esto luego».
Mientras tanto, síganme y no se alejen de mí. Diría Rengoku viendo cómo la luna se opinía cada vez más. Donde las vías del tren ya estaban siendo alumbradas por los rayos del amanecer, donde Zenitsu se encontraba. Luego de unos segundos, Rengoku se retiraría del lugar siendo seguido por Inosuke, y por a duras penas, Tanjiro, quien le trataba de seguir el ritmo. Al llegar, Rengoku se detendría en medio de dos árboles, mirando hacia el frente, sin moverse. Inosuke se detendría, y diría, ¿dónde está ese demonio? Preguntaría Inosuke mirando a todos los lados. Pero cuando miro a la misma dirección que miraba Rengoku, vería algo que lo dejaría estupefacto. Luego, Tanjiro se detendría y se inclinaría por la fatiga, pero cuando miraría enfrente, se impresionó de lo que vio. Delante de los tres, lograrían visualizar la pelea que el demonio y el asesino estaban manteniendo. Ambos demostrarían que estaban a la par, debido a los fuertes y rápidos choques de la espada del asesino y los antebrazos del demonio. Ninguno parecía tener signos de cansancio. Sus ataques son instantáneos. No puedo ver nada. Pensaría Tanjiro mirando la pelea. El mano a mano que estaban manteniendo el asesino y el demonio era tan rápido, que ni siquiera el pilar de la llama podría ver los ataques de los dos. Los ataques de los dos mantienen una velocidad tan instantánea, que me resulta difícil poder ver quién ataca. Esto supera los límites de mi capacidad. Pensaría Rengoku quedándose perplejo por lo que veía. Volviendo a la batalla, después de un intenso intercambio de golpes y espadazos, ambos darían un ataque tan fuerte que los dos saldrían volando a direcciones opuestas, a varios metros. El demonio aterrizaría limpiamente, con heridas visibles que luego de unos segundos se regenerarían lentamente. En cambio, el asesino aterrizaría clavando su espada en la tierra, frenando poco a poco la inercia. El asesino notablemente suspiraba agitado, y su herida que tenía en su hombro aún no había sanado, por lo que aún le salía sangre de ahí. Ahora entiendes a lo que me refiero. Conozco esos signos, ya los he visto antes. Parece poco a poco vas sucumbiendo a la fatiga, y tu herida en tu hombro aún no sana, ¿verdad? Diría Akasa. El asesino aún respiraba agitadamente. Pero luego, con ayuda de su espada, él se levantaría una vez más, con algo de dificultad. Está incrementando la velocidad y fuerza de sus golpes. Analizaría Seven. No pienso volver a repetir lo que dije anteriormente. Ahora, solo uno de nosotros saldrá vivo. Diría Akasa mientras se abalanzaría en contra de Seven una vez más. El asesino vería como el puño derecho del demonio iba hacia su rostro. Al instante lo esquivaría e intentaría contraatacar, pero lo que no se esperaría era que el demonio viraría rápidamente y le daría una patada que iba dirigida a su mentón. El asesino se percataría al instante de la patada y la esquivaría sin más dificultad. Pero, a pesar de haberla esquivado, su nariz comenzaría a sangrar, como si él hubiera acertado. Estilo pierna, corte de corona. Diría Akasa mientras se abalanzaría una vez más contra el asesino, usando combinaciones de patadas las cuales era difícil de no recibir daño, incluso esquivándolas o bloqueándolas. El asesino se apartaría del demonio, con un notable sangrado saliendo de su nariz. Aún esquivando sus patadas logra causarme daño. No puedo permitir que me ataque de nuevo. Analizaría Seven. Casi al instante, el demonio se abalanzaría una vez más contra el asesino, dándole un ataque seguido de patadas constantes los cuales al asesino se le dificultaría bloquear y esquivar cada vez más. Cada patada que daba, era mucho más fuerte que la anterior. Al asesino se le dificultaría tanto defenderse, que cuando el demonio dio una patada muy fuerte, la espada del asesino saldría volando por los aires, aterrizando a una distancia lejana, en el piso, sin posibilidad de que el asesino pudiera defenderse de su próxima patada. Muere. Diría Akasa efectuando una patada rápida que iría a la cabeza del asesino. It's not the shame that I feel you this way. It's not the shame I wanna stay. I don't wanna pretend, never let this to end. Feeling so good when I'm with you. Tell me all the secrets you have.
Y bueno chicos, espero que hayan disfrutado de este nuevo capítulo. En especial, porque este es el primer video en el que utilizo diferentes voces, además de crear algunas músicas instrumentales de inteligencia artificial, como las que escucharán a continuación. Si el video les gustó, pueden apoyar al canal suscribiéndose y dejando su like, porque si este video llega a los 170 likes, entonces se subirá el siguiente capítulo de la pelea del asesino de las sombras contra la tercer luna superior, el cual se titulará Un solo ganador. Antes de retirarme voy a saludar a estos cracks. Un saludo para Dark Sonic, un saludo para Mr. Shinigami, un saludo para Angel 397, un saludo para el pana Rex XD, un saludo para Spider Chester, un saludo para Matías 20, un saludo para Géminis 33 Oficial, un saludo para José Enrique Altamar Pinto, un saludo para Mr. Random, un saludo para Jonathan Gómez, un saludo para Socram 09, un saludo para Kenai Cárdenas, un saludo para Sebastián García Lopera, un saludo para Sebastián Jiménez, un saludo para Tocinito Consal, un saludo para Joistage 8023. Si quieren saludos pueden pedirlos en las publicaciones donde se los pida, para que estén atentos. Recuerden que este canal tiene un Discord bien muerto, así que si les gustaría unirse son más que bienvenidos. Ya sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video.